y me sacó bronca.
Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de cosecha de los frutos de la palma de aceite. Esta ponencia estará a cargo por el ingeniero Raúl Laim. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados en envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat. Bien, eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Le doy el pase. Buenas noches, licenciada. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Enseguida voy a poder presentar mi pantalla, ¿no es cierto? Y empezar con el curso. Bien, eh, ¿no? Una vez más, hacerle llegar mi saludo cordial a todos los presentes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime, soy agrónomo de profesión, ¿no? Y actualmente vengo trabajando en una empresa de agroexportación, a la vez aquí trabajando de la mano con la institución CIP, ¿no? Esa institución prestigiosa, Capacitación Internacional Público-Privado. Ya, y bueno, hoy día vamos a tocar lo que es el tema de cosecha de los frutos de la palma, ¿no? De aceite. Para lo cual, antes de iniciar, quisiera que me confirmen si logran visualizar y si también logran escuchar de forma clara el audio. Por favor, ¿me confirman? Ingeniero, sí se lo escucha. Muchas gracias, licenciada. Bien, vayamos entonces. Veamos ahí. Eh, a ver, muy bien. Ok. Bueno, aquí vamos a hablar todo lo que es el tema de la cosecha, ¿no? Desde cuándo empieza y hasta dónde. A la vez vamos a tener post cosecha, ¿no es cierto? Bueno, en realidad nos vamos a empezar por poda post cosecha, porque una vez que terminan, o sea que es común que ya para que empiece otra campaña, ¿no es cierto? Ya se hace lo que es la poda de post cosecha, después de terminar prácticamente la cosecha. Por eso llamamos poda de post cosecha, ¿no? Desde ahí empieza, después de este poda, va a empezar la campaña, ¿no es cierto? Y desde ahí empieza toda la campaña, labores culturales, podas ¿no? de producción, entre otras, ¿no? Y este es un periodo, ¿no es cierto? Va a ser este poda de cosecha o post cosecha, después de un periodo de cosecha que van quedando un buen número de hojas sobre la corona de racimos. ¿Ya? Y estas hojas corresponden a una emisión de inflorescencias masculinas o una falla de cosecha. Quiere decir que tal vez ha habido una falla, hay personas que no están capacitadas o que no han seguido las pautas, ¿no? Porque siempre, antes de iniciar la cosecha, el ingeniero de campo, el jefe de campo, va a dar pautas al personal para que pueda hacer la cosecha de una manera eficiente, de una manera correcta. Entonces, el cosechador corta el racimo sin cortar la hoja y a la vez una inflorescencia abortada, ¿no? Y entonces, ¿esta poda para qué? Pues la poda permite tener, en caso de ser necesario, ¿no? Personal para la cosecha ya entrenado en el uso de herramientas que son las mismas de la poda. O sea, eh, las herramientas que vamos a utilizar para la cosecha como para la poda son casi las mismas, no porque se va a cortar, ¿no? Igual, o sea, tenemos que cosechar el fruto, tenemos que cortar el fruto.
¿no? Y queremos hacer la poda de las hojas, de la lo que es la inflorescencia, igual tenemos que cortar, ¿es cierto? Bien, con esa breve introducción, vayamos por lo que es la cosecha, ¿ya? Por lo que es la cosecha. Bien, entonces la cosecha, ¿no? Como muy bien sabemos, es una de las labores más importantes en toda la etapa fenológica del cultivo, ¿no? Cuando ya llega a la maduración, importantísimo, es aquí donde, ¿no? Donde vamos a tener personales, a la vez un poco más, digamos, em, complejo, hay que estar atento a todas las actividades, a todas las labores que se va a realizar aquí, ¿no? Incluso para las certificaciones de exportación hay que estar utilizando los EPPs, em, cumpliendo las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Porque como Global Gap es meta, ¿no? Van a estar ahí al tanto, si es de exportación, ¿ya? Debido a que representa una de las actividades de más alto costo, ¿ya? Además, aquí obviamente que se va a invertir, ¿no? Digamos, entre todas las labores que hay o que se tiene en manejo agronómico, en lo que es palma, ¿no? Esta actividad va a ser la más, digamos, la más costosa, ¿no es cierto? Va a tener el más alto costo en nuestro costo de producción general, ¿no? En el proceso productivo de esta labor depende la cantidad y la calidad del aceite obtenido. Por eso se tiene que seguir las pautas que ¿no? Que el técnico o el especialista va a dar, ¿ya? Ahí, de eso va a depender. Pero digamos, si el personal no está capacitado, el personal no sigue las pautas, vamos a tener mala calidad, ¿no? Y la cantidad también va a ser pésimo. Así es, ¿ya? Muy bien. Además, la cosecha de una plantación se inicia a los 32 meses después de haberse sembrado en terreno definitivo. Sabemos que palma aceitera pasa, ¿no? Por el previvero, ¿no? El vivero y todo ello es un proceso, ya es un proceso. Entonces, cuando hablamos ya de campo definitivo, es ya donde que se va a quedar, ¿no? Hasta que tenga toda su vida reproductivo en el campo, ¿no? Al menos 10 15 años, ¿no? O tal vez más. Entonces, desde que se ha plantado ya en el campo en su primer año, eh, no se va a empezar después, ¿no? De haberse sembrado en terreno definitivo. Ya estamos hablando, no de cuántos meses, como ¿no? Mejor dicho, de cuántos años, como de 3 años se va a cosechar, ¿no es cierto? Como de 3 años, ¿ya? Y en cuanto la planta aún tal vez no ha desarrollado por completo su área foliar, por este motivo, las primeras cosechas se hacen sin eliminar las hojas que las sostienen. O sea que vamos a tener hojas que están pegadas al fruto, ¿no? Al racimo. Entonces, ahí, ¿no? Para ganar más área foliar, no tenemos que eliminar las hojas. Porque imagínense nada más que lo eliminamos, ¿no? O lo cortamos, prácticamente estaríamos teniendo, ¿no? Baja productividad futura, ¿no es cierto? Por hacer esta mala práctica. ¿Por qué es importantísimo área foliar? Porque área foliar nos ayuda con la fotosíntesis, con el ciclo de fotosíntesis. ¿Mm? Pero imagínense que no lo estamos siguiendo las pautas y lo cortamos, ya prácticamente en un futuro vamos a tener baja calidad, baja producción y, ¿no? A la vez, poca ganancia. Ya, entonces todo ello se tiene que
¿no? Se tiene que seguir, ¿no? Las pautas, cumplir, ¿no? Cumplir con los EPPs y el quien va a estar a cargo tiene que estar también bien capacitado, porque de eso va a depender la buena producción, ¿no? La calidad de, de, ¿no? de nuestra cosecha. Así es. ¿Ok? Entonces, vayamos, ¿no? A lo siguiente. ¿No? Además, vamos a usar ganchos, ¿no? Y los ganchos se usan para jalar los racimos. Ya es una herramienta que nos va a ayudar para jalar los racimos, ¿no? Quedan presionados en las axilas de las hojas. Ya están presionadas ahí en las axilas de las hojas. Y entonces, cuando usamos el gancho, vamos a evitar, ¿no? Vamos a evitar eliminar las hojas. O sea, solamente jalas al racimo, ¿no? Entonces las hojitas se quedan ahí. ¿Mm? Pero alguien que no sabe, imagínense, lo jala y todo, y al final estamos eliminando las hojas. No, esto para ganar área foliar en sus primeros años. ¿Ya? Ya, eso creo que está súper explicado. Ahora vayamos a lo que es herramientas de cosecha. Ya herramientas de cosecha, vamos a tener, por ejemplo, lo que es el cincel. Primero que todo, una herramienta más importantísima ahí, el cincel. Ya, y es una de las herramientas que se usa para la poda y cosecha, de aproximadamente 8 centímetros, ¿ya? Y de ancho por 20 centímetros de largo. Soldada a un tubo galvanizado de 1 pulgada de diámetro, de 1,5 metros de longitud, y además está empleada al otro extremo del tubo, ya con un par de ganchos de fierro. Ya, eso, esa es la herramienta cincel. Ya, y bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo que es el tamaño, lo que es el ancho, el largo, ¿no? De este cincel. Estamos hablando de un 8 centímetros, ¿no? Un aproximado, como una palanca o, digamos, como un tipo espátula, ¿no? Eh, y de ancho de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros, ahí lo tenemos. Ya, y bueno, ahí su diámetro también tenemos, ¿no es cierto? 1 pulgada y de longitud 1,5 metros de longitud. Ya, y se preguntarán, un par de ganchos de fierro, ¿para qué? ¿No? Para ahí apoyarse, ¿no? Con lo que les decía, ¿no? Para no cortar las hojas, para poder evitar. ¿Ya? Eh, bueno, eso sería hasta ahí. Bien. Hasta ahí, claro, está clarísimo hasta ahí. A ver, ¿está claro hasta ahí alguien? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, pienso que está claro. Muy bien. Criterio de la cosecha, ¿no? Esto es cuando ya estamos en la práctica, ya trabajando en la cosecha. A esto es lo que vamos a llamarlo pautas, ¿no? En realidad son criterios, ¿no? Lo que deberíamos tener para la cosecha. ¿Y cuáles son los criterios para la cosecha? ¿No? Para la cosecha de los racimos, ¿no? Para la cosecha de los racimos maduros se usan criterios de cosecha. Entonces es preciso determinar la cosecha de racimos con un grado de maduración, con el máximo contenido de aceites, ¿no? Es lo más importante, es el objetivo más importante, y una menor cantidad de ácidos grasos libres, ¿no? Esa cantidad de ácidos grasos libres, ¿no? Son acidez que, no, que prácticamente va a definir la calidad del aceite. Entonces lo que queremos es el máximo contenido de aceite.
¿no? Y una menor cantidad de ácidos grasos, que no es bueno, ¿no? No es bueno y por eso queremos nada más menos. ¿Ya? Bien, así es. Bien, en cuanto a tu pregunta, Félix, bueno, ahí pueden buscar tal vez ¿no? Ahí con sus nombres, porque sí, sería buenísimo ahí de repente mostrarles con fotos y todo, pero que por el momento, ¿qué debo decir? No, no se ha tenido ese alcance para, tal vez para hacerlo más, para que tengan, ¿no? El exacto, pero pienso que aquí eh, tienen el campo, ¿no es cierto? Y lo importante, ¿no? Lo importante son las medidas, de qué está hecho el material y todo ello, creo que aquí estamos describiendo, ¿no? Estamos describiendo. Así es, eso es lo más importante, ¿correcto? Bien, ok. Y otro de los criterios para la cosecha, ¿no? Es más usados, es de los frutos sueltos, ¿ya? Es de los frutos sueltos. ¿No? Un racimo estaba, por decir, estaba maduro cuando ya se desprendía fácilmente 5 frutos. Ya un racimo, yo cojo al racimo, ¿no? O simplemente lo muevo y se me caen 5 frutos, ¿no? Es un indicador de que mi racimo ya está maduro. Entonces, el personal eh, prácticamente va, ¿no? Va a ir planta por planta, ¿no? Revisando los racimos, ¿no? Haciendo estos movimientos, y si se cae, ¿no? Se cae la planta, el fruto, ¿no? Se desprende fácilmente, entonces quiere decir que ya está maduro, ¿no? Pero, bueno, al menos 5 frutos que se desprendan. ¿Ya? Y normalmente las personas que se hacen, ¿no? Las personas componen la cosecha, es buenísimo entre dos, ¿no? Y otras veces sí se puede hacer solo, pero, o sea, son prácticas que ya se ve en el campo. Se puede hacer entre dos, ¿ya? Y también ahora para hacerlo en una gran cantidad, digamos, en un área grande, eso ya va a depender, ¿no? Del área, ¿no? La cantidad de personal que puedes necesitar y la cantidad de trabajadores que pueden trabajar por planta, ¿no? Entre parejas o individual. ¿No? Entre parejas ha ido muy bien la cosecha, ¿ya? Muy bien. Otro, actualmente se sabe que un racimo, ¿ya? Un racimo contiene la mayor cantidad de aceite posible y el menor contenido de ácidos grasos libres, cuando se desprende al menos un fruto. Y además se tiene la ventaja de que el equipo de cosecha, ¿no? Quede reducido a un cortador, ¿no? Y un mulero, ¿ya? Esos son los criterios que tenemos que seguir, ¿no? Para la cosecha, para una buena cosecha. ¿Qué pasa si no seguimos los criterios? Obviamente que nuestra producción va a ser mala, nuestra calidad va a ser mala. Ahora, otra de las preguntas que se estarán haciendo es, ¿con qué frecuencia se hace la cosecha? ¿Cada qué tiempo? Porque sabemos muy bien como agricultores que la cosecha no es, ¿no? No todos los frutos maduran al mismo tiempo, ¿no? Pero váyate a la ciudad, hablemos de los congresistas. No es que yo hable mal, pero le dices, no preguntas, pero no dirían, ¿no? Todos los frutos maduran al mismo tiempo. Pero en realidad no, pues. Los de campo sabemos, y entonces vamos a tener frecuencia de cosecha, el ciclo de la cosecha, ¿no? Y se deben programarse de acuerdo a la estación del año, ¿no? Y serán más frecuentes en la época lluviosa. ¿Yo? ¿De qué época estamos hablando? De estación del año, del invierno, ¿no? Y considerar rendimientos del personal que cosecha, capacidad de procesamiento de la fábrica. O sea, la demanda
vamos a tener demanda según a la capacidad de procesamiento de la fábrica. Por decir, en la programación la fábrica te manda, ¿sabes qué? Necesito, para hoy día o para mañana necesito 5 toneladas. Entonces 5 toneladas tienes que cosechar al día. O tal vez te pide por semana. Para la semana quiero 10 toneladas. Muy bien, entonces, pues el jefe de campo, el ingeniero de campo, o así sea técnico, especialista, lo que hace es, ¿no? Medir el tiempo, en qué tiempo lo está haciendo, o al día, cuántos kilos o cuántas toneladas está trabajando, cuál es la capacidad de un cosechador que, que ya, que ya tiene tal vez los criterios y las pautas claros. Entonces tú mides, ¿no? Por hora, por minuto incluso, por minuto cuánto se avanza, por hora cuánto se avanza, al día cuánto es su rendimiento al día de un solo personal. Y con eso va sacando, ¿no? Cuánto es el rendimiento de un personal, según a ello, en qué tiempo harías esas toneladas que te está demandando prácticamente la fábrica, ¿no? Entonces con ello ya tendrías, ¿no? La cantidad de persona que vas a necesitar o cantidad de personal que vas a necesitar para, ¿no? Abastecer al procesamiento de la fábrica. ¿No es cierto? Eso es, eso lo que preguntaban tal vez, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se puede trabajar? Y todo ello. ¿Ya? Y bueno, tener en cuenta que los racimos pequeños, ya tener en cuenta que los racimos pequeños maduran más rápido, ¿cierto? Maduran más rápido que los grandes. Así es, correcto. Los pequeños maduran más rápido, ¿no? Más rápido que los grandes y que la maduración se acelera durante la estación lluviosa. Por eso, ¿no? En invierno ahí es donde se cosecha más, ¿no? Ahí se cosecha más frecuente, o sea, más seguido, en corto tiempo. En las rondas de cosecha, ¿no? Se recomienda entre, digamos, ¿no? Está entre 7 y 12 días. O sea, quiero decir que si estamos en la época lluviosa, ¿no? Cada 7 días, semanalmente se va a estar cosechando, ¿no? Y esto estamos hablando al menos por hectárea, ¿no? Pero imagínense, tenemos un área bien eh, grande, ¿no? O por planta, al menos hablemos así. Entonces ya va a estar rotativo nada más, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Tengo tal vez 10, 20 hectáreas y voy avanzando con un grupo de personal, ¿no? Y voy cerrando, así voy avanzando. Al final voy llegando de vuelta en 7 días al área, ¿no? A la planta que ya lo coseché, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Ya entonces, todo ello, ¿no? Todo ello tenemos que, no tenemos que controlar, tenemos que calcular. Imagínense nada más, no lo calculamos bien, lo que es el tiempo, la productividad de un personal, el rendimiento, prácticamente no estaría siendo eficiente nuestra cosecha. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué los pequeños maduran más rápido? Por la, ¿no? Por la masa, ¿no? Por la masa del fruto mismo, ¿cierto? Ya que el bulbo mismo, el bulbo, eh, ¿no? Del fruto, o biomasa del fruto nos va, ¿no? Va a demorar porque es grande, ¿no? Por defecto. Las pequeñas, ¿no? Más rápido eh, van a madurar. ¿Correcto? Muy bien. Ya entonces, ahora, hablábamos de que cuando estamos en época de lluvia va a ser al menos cada 7 días más frecuente, ¿no? Si estamos en, tal vez en otra época que no está tan lluviosa que digamos, al menos cada 12 días. Así es, ¿ya? Muy bien.
¿Correcto? Ok. A ver, preguntas ahí. El grado de maduración de una planta indica el número de frecuencia de cosecha. Obviamente, obviamente, el grado de maduración se tiene que hacer, ¿no? Una evaluación antes de entrar o antes de tal vez mm, eh, hacer la contrata de personal, entre otros. Grado de maduración, ¿no? Los evaluadores, como en esta práctica, como criterio que hemos visto, eh, los evaluadores entran, ¿no? Y van evaluando el grado de madurez, el porcentaje de maduración, ¿no? De todo el campo, ¿no? Y según ello, se va también, digamos, teniendo el número de frecuencia de cosecha, en qué tiempo se hace, ¿no? Pero esta, la que estamos viendo, ¿no? Desde que de 7 a 12 días, ¿no? Es una referencia, ¿no? Una recomendación, porque para ser más eficientes, obviamente, tenemos que determinar el porcentaje de maduración. ¿Quién lo hace? Los evaluadores. ¿No? Se evalúa al final, ahí estamos viendo. Imagínense nada más, se aceleró, se disparó la maduración, entonces obviamente tenemos que cortar los días, y tiene que ser menos frecuente, ¿no? Así es. Bien. Inicio de la cosecha. Vayamos a inicio de la cosecha. Bien. ¿No? Para decidir iniciar la cosecha, se debe hacerse una evaluación, como les decía, ¿no? Se debe hacerse una evaluación de las coronas para determinar, ¿no? El costo versus los beneficios que se pueden obtener, ¿no? Así es. Los primeros racimos son pequeños, con pocos frutos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, y bajo contenido de aceite. Así es. Los pequeños, ¿ya? Los pequeños frutos tienen bajo contenido de aceite, por lo que generalmente se dejan sin cosechar, ¿no? Para ser eliminados en la primera poda sanitaria. Y esta poda sanitaria, ¿no? Es donde que se va a realizar, ¿no? Esta práctica. Vamos a eliminar a los primeros racimos que son pequeños, ¿no? Con pocos frutos. Eso se va a podar, ¿ya? Y esto se conoce como poda sanitaria. Y la primera cosecha se realiza entre los 32 a 34 meses de edad. ¿Ya? Ahí, como ya mencionamos hace un momento, ¿no? Aproximadamente de 3 años. 3 años. Una vez que ya se ha instalado, ¿no? En campo definitivo, o sea, desde que se ha sembrado o se ha plantado, ¿no? En el campo definitivo. Y la cosecha, ¿cierto? Y la cosecha y el transporte de los racimos son la culminación de todos los esfuerzos y el resultado de la aplicación, ¿no? Escrupulosa de un conjunto de técnicas de manejo de cultivo, y esta tarea se debe tener en cuenta lo siguiente. Vayamos entonces. Bien, eso es lo que hablábamos de lo que es la evaluación de coronas, ¿no? Tenemos que evaluar las coronas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿no? Aquí tenemos las pautas. Y también hay que preguntarnos cuál es la finalidad de evaluación de las coronas. Pues la finalidad de evaluación de coronas es estimar la producción existente en la parcela, ¿no? La evaluación de coronas además consiste en realizar un inventario físico del número de inflorescencias femeninas en antétesis. ¿Qué son antétesis? ¿No? La floración, ¿no? Que está para que pueda ser polinizado, que se está abriendo, se está aperturando, ¿no? Esos son, ¿no? Lo que es número de inflorescencias femeninas en antétesis, o sea, se está abriendo, están en su punto, como quien dice, está fértil, ¿no? Para la polinización.
¿no? Y de todos los racimos en sus diferentes estados de desarrollo. ¿Ya? Y de todos los racimos en sus diferentes estados de desarrollo, todo lo cual permite disponer por cada etapa de siembra. ¿Ya? Y una información completa sobre el número de racimos como las toneladas métricas a cosechar. Y esta práctica constituye un excelente efectivo recurso para la programación de la cosecha y ¿no? para prever los equipos, materiales, herramientas y mano de obra. Así es, ¿no? Esto nos va a ayudar bastante, nos va a constituir ¿no? El recurso de programación de la cosecha para prever los equipos de materiales, herramientas, ¿no? y mano de obra. A ver, hasta ahí se tendrían alguna pregunta, dudas, hasta ahí, comenten a chat o bien activen su audio, ¿sí? A ver, bien. Bien, los racimos, el número de racimos, ¿no? va a ir variando según, ¿no? la variedad, según las condiciones que se da, según los manejos, ¿no? los manejos que se va haciendo. No vamos a tener un número de racimos, ¿no? número de racimos exactos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pero digamos, en el primer año, en los racimos nos va a presentar, ¿no? Siempre de 5 a más, ¿no? De 5 hasta 8, hasta 12 en que podemos tener el número de racimos, pero que si es 12, o sea, ciertos racimos, como les decía, se va a eliminar porque son chiquitas, te van a ser de mala calidad, entonces esas se eliminan. Solamente quedándonos, ¿no? Eh, con con unos cuantos racimos que van a ser de calidad. Así es. Bien, bueno, muy bien, vayamos a la siguiente presentación. Bien, ahí hablemos de lo que es, ¿no? Cuando ya está madura, ¿no? Ya tenemos que cosechar toda la fruta, ¿no? Que está ya óptima, ¿no? para cosechar, ¿cierto? ¿No? Es recolectar toda la fruta suelta, ¿no? Las que ya se sueltan quiere decir que ya están maduras, ¿no? Ya necesitan ser cosechadas, ¿no es cierto? Bien, eso es, tienen que estar ya cosechadas. Bien, y bueno, después de ello, transportar toda la fruta, ¿no? Racimos y fruta suelta en buenas condiciones dentro de las 24 horas después de la cosecha. No puede pasar estas 24 horas de la cosecha. Si no, estaríamos bajando la calidad, ¿no? La calidad del producto, el fruto, ¿no? Para evitar el incremento de acidez. Si lo guardamos demasiado, lo tenemos ahí y pasado las 24 horas, lo que va a pasar es que va a aumentar su acidez. Y esa acidez es malo, ¿no? Para procesar, ¿no? para derivar como aceite. Y mantener una frecuencia adecuada de las rondas de cosecha, como les decía, como referencia, ¿no? Porque no siempre va a ser en estos días, pero para las personas que tal vez no tienen un alcance, una asistencia técnica, ¿no? Más o menos hay que guiarse por ello, ¿no? De 7
a 12 días. Así es. Además, respetar el criterio de cosecha establecido a partir de 1 o 3 frutos sueltos. Ya lo que les decía. Hasta 5, ¿no? En peor de los casos, 1 o 2. Si es 5, es buenísimo, ya óptimo. Buenísimo. ¿Ya? Así es. Todas las hojas, ¿no? Todas las hojas cortadas como resultado de la cosecha deberían ser, ¿no? Apiladas ordenadamente en la interlínea, ¿no? Apile. Todos los racimos maduros deberán ser cortados y trasladados al borde de la parcela con sus frutos sueltos. ¿No? Se los cortarán los pedúnculos, ¿no? Los pedúnculos que tiene el racimo, ¿no? Al ras, tiene que estar pegadito en la base del racimo. ¿Ya? Es el pedúnculo, es, ¿no? Lo que une de los frutos o del racimo con el tallo, ¿no? O con la rama. Bien, entonces el pedúnculo tiene que ser cortado al ras, en la base mismo del racimo. ¿Ya? Y serán, ¿no? Acomodados en línea para pasar el control de calidad. Así es. Muy bien. Ok. Después de ello, pasaríamos lo que es ya corte, ¿no? Corte y extracción de racimos. Para el cargueo, ¿no? Para el cargueo o extracción de racimos de la parcela a los puestos de cosecha se realiza, ¿no? Preferentemente mediante dos tipos. Lo que es cargueo manual, ¿no? En lo cual consiste, ¿no? Los racimos cortados son cargados dentro de canasta de una capacidad, ¿no? Aproximadamente como recomendable de 25 a 30 kilogramos. Si es más, o sea, se dañan, entre otras, ¿no? Entonces, ahí con esa capacidad es buenísimo, ¿no? Y llevadas al final de la línea, ¿no? Y a los puestos de la cosecha, los cuales están repartidos a intervalos de 5 a 10 líneas de plantas, colocadas de lado a lado. Los frutos sueltos ¿no? Son recogidos en un saco yute, ya en un saco de yute, igualmente colocado en los puestos de la cosecha. ¿Ya? Y después de ello, una vez que ya se cortó, ya se extrayó los racimos, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el transporte. ¿No? Ya tenemos que transportar nuestro producto. ¿Hacia dónde? Obviamente vamos a transportar ¿no? a la fábrica o al planta de procesamiento. ¿Ya? Y el transporte de la cosecha de racimos frutos frescos, ¿no? A la fábrica puede ser mediante carretas jaladas por un tractor. Otro sistema es mediante camiones de ¿no? Lo que son barandas o volquetes equipados con una gragua hidráulica. Un tractor puede jalar hasta 6 carretas pequeñas, ¿no? De 25 toneladas. Ya, bien. Bien, ahí tenemos ya lo que es la industrialización, lo cual vendría ya lo que es post cosecha. También un poco vamos a hablar ya de lo que es la industrialización o lo que es la post cosecha. No vamos a tener el centro de frutero o centro de extracción de aceites. Es lo que estamos viendo en la fotografía. ¿Ya? Son carros o bajones para poder esterilizar ya antes de extraer aceite. Una vez que ya nuestro fruto llega a esta planta, ¿no? A centro de extracción de aceite, lo primero que vamos a hacer es esterilizar, ¿no? Para luego extraer el aceite. Entonces, para entender mejor, tenemos que ver lo que es un momento, a ver, lo que tenemos que ver es, muy bien, lo que es la diagrama de flujo y balance de materiales en planta de extracción. ¿Ya? Y lo cual va a empezar con lo que es la báscula. En báscula y no vamos a tener lo que son o la capacidad que va a tener racimos frescos de 100 kilogramos. ¿Ya? Después pasa a lo que es la tolva, igual también de 100 kilogramos,
Y en esterilización, obviamente, no va bajando, ¿no? El tolvo ahí hasta 90 en esterilización va a pasar a disfrutamiento, 90 kilogramos. El 10%, ¿qué ha pasado? No va a tener humedad. El 10 o 10 kilogramos. No pasa humedad. ¿Ya? Y después viene lo que es el disfrutamiento, ¿no? Y los 20 kilogramos de tuzas, ¿no? Que son del cultivo. ¿Cierto? 66 kilogramos ya estarían ahí en extracción de prensado. O sea, ¿no? La cantidad para poder ya proceder. Obviamente todo esto, pero ¿por qué está yendo bajando? ¿No? Obviamente que va a bajar porque, ¿no? En el disfrutamiento va pasando, ¿no? Va quedando menos, ¿no? Si te das cuenta, ingresó 100, 100, 90, 66, ¿cierto? Ahora, para extracción, ahí en agua tendríamos 50 kilogramos, ¿no? Con agua de caliente, obviamente, con lo que es 90 grados Celsius. 90 grados Celsius. Y tenemos torta, que es, ¿no? Que se hace con 30 kilogramos, ¿no? Desfibración. Vamos a desfibrar y 3 kilogramos en humedad, ¿no? Y fibra, 15 kilogramos. Ya esta se puede pasar después de desfibración, lo que es el nuez, 12 kilogramos a palmisteria. Y a otro, ¿no? Si es desfibración, fibra directo a la caldera. Porque vamos a tener fibra, a la vez vamos a tener el nuez, ¿no? Lo que es la semilla, el nuez. ¿Cierto? ¿Ya? Y de palmisteria, lo que es nuez, una parte, ¿no? Lo que es 5 kilogramos, pasa a lo que es almendra, de 7 kilogramos, a lo que es ya cascarilla, ¿no? Solamente el 5 kilogramos ya estaría pasando como almendra. Su cascarilla obviamente se descarta, ¿ya? Y después de cascarilla, los 7, ¿no? De los 7 que vamos a tener, ¿cierto? No, igual se pasa a caldera, ¿no? Y ahí quedaría, en la caldera. No fibra como cascarilla, ahí se queda. Pero almendra no va a pasar, ¿no? Y eso ya es un producto, ¿no? Almendras, ¿ya? Y después ya pasaríamos ya a almacenamiento, ¿no? Otro procesamiento. Hay que almacenar ya el producto. Ahora vamos a regresar a lo que es la extracción de prensado, ¿no? Donde que se está prensando. Esto es ya otro derivado. Y extracción de prensado, ¿no? Es lo que vamos a hacer, lo que es la extracción de aceite. Extracción de prensado, ¿no? De ahí tenemos 90 kilogramos, ¿no? Eh, bueno, y obviamente acumuladas, ¿no? Obviamente ha ido bajando de los 100 y todo, ¿y dónde están los demás? Entonces ahí tenemos ya acumulado la capacidad. Y después tenemos lo que es la clarificación. Y de clarificación también vamos a tener dos caminos, como quien dice, lo que es la centrífuga y lo que es ya directo, después de clarificación, directo ya aceite. Lo que no se ha pasado de clarificación, o sea, vamos a tener todavía sólido, ¿no? Masa sólido, o que todavía queda con, después del prensado, pasa todavía con... eh, no se extrae todo, entonces lo que se pasa después de clarificación es a aguas, ¿no? Dolosas. Y llega a centrífuga y después regresa, una parte del 5 kilogramos regresa a clarificación y de vuelta pasa como aceite ya. Pero también de centrífuga se puede pasar a lodos, ¿no? A piscina de oxidación. Ya que no es ya eso, no, ya es ya como un descarte. ¿No? Como un descarte. Y lo que es centrífuga clarificación de aceite, ya tendríamos ahí otro, ¿no? Otro derivado aceite, ¿no? Aceite de palma, obviamente. Después, almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos, qué cosas estaremos extrayendo? ¿No? Almendra, ¿cierto? Aceite, ¿no es cierto? Es lo que estaríamos extrayendo, ¿no? Eso es. Bien.
Muy bien, veamos aquí. ¿No? Además, en la fábrica el proceso de extracción de aceite sigue los siguientes pasos. ¿Ya? Lo que hemos visto, ¿no? Lo que acabamos de ver ahí en nuestro esquema, aquí vamos a describir un poco. ¿Ya? Aquí vamos a describir. Primero pasa por lo que es la esterilización, como hemos mencionado, y se logra pues cocinando a presión de los racimos en un autoclave. ¿Ya? Esta máquina, ¿no? Se llama autoclave, a una presión de 3 kilogramos por centímetro cuadrado a temperatura más o menos de, ¿no? de 130 grados Celsius durante una hora. ¿Ya? 130 grados Celsius durante una hora. Eso va a ser la temperatura para esterilizar. ¿Ya? Y la esterilización desactiva las enzimas. ¿Qué son enzimas? No son como tipos, no que puede formar, ¿no? Mala calidad, malos olores, entre otros, en, ¿no? en el procesamiento. ¿No? Enzimas estabilizando la calidad de aceite en cuanto a la formación de ácidos grasos libres. ¿No? Durante el proceso también se aflojan los frutos, ¿no? Y se va a endurecer el mucílago, ¿ya? Y se encogen los palmistes, con lo cual se desprende la cáscara. Eso también nos ayuda a lo que es la esterilización. Después vendría lo que es la separación, ¿no? Las frutas se separan de los racimos por medio del desfrutador. ¿Ya? Así es. Muy bien. Después viene lo que es prensado, ¿no? En prensado es la extracción del aceite crudo de palma de la fruta o del fruto. Es un proceso mecánico. En primer lugar es necesaria lo que es la digestión de las frutas, la cual se logra mediante agitación mecánica, la que se hace, ¿no? que se despongan las células que contienen aceite para que puedan luego ser sometidas al prensado. En las plantas modernas, el prensado se realiza en una prensa de tornillo de tipo continuo y el aceite crudo se recoge, ¿no? Y se tamiza para reducir lo que son las partículas sólidas grandes. Ya después de este proceso de prensado viene lo que es la clarificación, ¿no? La primera etapa de la separación del aceite del agua, las partículas sólidas de fruta y, ¿no? Lo que es el mugre. Consiste en una lo que es decantación natural, que se puede obtener más aceite de esa masa resultante agregando más agua caliente. ¿Ya? El aceite ya detancado ¿no? se filtra y luego ¿no? va a lo que es la centrífuga para completar la separación y finalmente, ¿no? Se seca en una secadora al vacío. ¿Ya? Así es. Después ya vendría lo que es refinado del aceite de palma aceitera. Tenemos que a la vez refinar, ¿cierto? Para obtener de un aceite crudo, un aceite totalmente refinado, existen varios métodos, obviamente. Entre ellos está lo que es la refinación física y lo que es la refinación a la alcalina. ¿Ya? Eso es. Después vendría lo que es desmojado, ¿no? Desmojado es el primer paso para refinar, obviamente, el aceite, ¿no? Que consiste en la utilización de ácido fosfórico o ácido cítrico, uno de ellos, ¿ya? Para minimizar las gomas y trazas de metal, especialmente el hierro, el cual actúa como prooxidante, ¿no? Obviamente y afecta fuertemente lo que es la estabilidad del aceite refinado. Eliminar del aceite crudo de los constituyentes no oleosos. ¿Ya? El proceso de desgomado suave, ¿ya? El desgomado no involucra lo que es la eliminación completa de los cationes por un agente, ¿no? Coagovalente, en la presencia de reactivo técnica que permite un tratamiento suave donde los cationes de metal, como lo que es el calcio, magnesio, hierro, ¿cierto? Y lo que son los fosfolípidos, son removidos rápidamente en un solo paso.
Así es. Ya, eso es el proceso, ¿no? De lo que es el ¿no? Desgomado. Ya, igual ahí tendríamos lo que es diagramos de proceso, de planta, de refinación. Ya, lo que acabamos de describir. Ya, todo el proceso. Y ahí pueden revisar con lo que es la descripción. Pero igual ahí veamos, ¿no? Lo que es, primero tenemos lo que es la recepción, ¿no? Desgomado con ácido cítrico. ¿Otro cuál era? ¿No? Si no es ácido cítrico, ¿con qué podemos hacerlo? ¿No? Con ácido fosfórico. ¿No? Podemos sustituirlo. Bien ácido fosfórico o bien ácido cítrico. ¿No? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿No? De 0,05 o 0,1% de ácido cítrico. Después de ello tenemos lo que es preblanqueo, ¿ya? Preblanqueo a 110 grados Celsius, a esa temperatura. Ya aparte se va a poner un agente blanqueador, ¿no? Que va a ser en porcentaje de 1,5%. Ya después, ¿no? Ya hacemos el pre-blanqueo, después el filtrado, ¿no? Con 90 grados Celsius, y ahí vamos ¿no? Desechar igual lo que son las impurezas. Y después tendríamos lo que es la neutralización, pero antes de ello, pues se va a utilizar lo que es la soda, ¿no? La soda eh, a 20, lo que es 19 grados, ¿no? ¿No es cierto? Y también vamos a utilizar lo que es sal a 10%. Digo, a 2% lo que es sal. Y con ello estaríamos pasando a lo que es neutralización, ¿ya? Neutralización y obviamente aquí se va a tener lo que es el soap stock, almacenamiento. Y a la vez vamos a tener directo a lo que es el post blanqueo a 120 grados Celsius. Pero para este proceso también vamos a necesitar de agente blanqueador a 10%. ¿No? Después llegamos a lo que es el filtrado a 90 grados Celsius. También tenemos desecho como impurezas. Y después de este proceso estaríamos llegando a lo que es ya lo que es desodorización, ¿ya? Al vacío, que estaríamos utilizando la temperatura a 180 grados Celsius, ¿ya? Ahí se va también eh, descartar, ¿no? Como sustancias volátiles, obviamente, ¿ya? Volátiles. Ya al final, después de este proceso, lo que es el desodorización, ya estaríamos llegando a lo que es el empaque y almacenamiento. ¿A qué temperatura? De 10 a 12 grados Celsius. ¿No? Ahí estaríamos terminando con el proceso. ¿No es cierto? Eso es. Muy bien. Ok. Ya una vez ya terminado, también hay que conocer un poquito lo que es el aceite de palma y qué contiene. Pues contiene de ácido graso libre, ¿no? Que es en porcentaje de 3 a 5. Humedad, ¿no? 0,1%. Impurezas de 0,1%. Hierro, partes por millón, ¿no? Que sería 3,5 partes por millón. Cobre, 0,2 partes por millón. Índice de peróxido, ¿no? Índice de peróxido de 4,5, ¿no? Que vendría este índice peróxido. Ya, muy bien. ¿Qué cosas se puede extraer? ¿O qué cosas tiene lo que es almendra de palma? Pues tenemos aceite al 47%, humedad 100%, proteína 8%, celulosa 5%, ceniza 2%. Materia no nitrogenada, no, materia no nitrogenada, eliminable, ¿no? Al 23%. ¿Ya? Y ahí estaríamos terminando con el curso. Ahora sí, si habría alguna pregunta, dudas, estarían, ¿no?
haciéndolo ahora mismo. Si tienen comentario, alguna duda, alguna pregunta por ahí, ¿no? Adelante, les escucho. Puede ser al chat o por el audio. A ver, dudas, preguntas. ¿Correcto? Los desechos son reutilizables, ¿no? Se utiliza bastante en vivero lo que son las fibras, ¿no? Más que nada, más que todo lo que son las fibras, ¿ya? Para el suelo, para el vivero, ¿no? Eh, para utilizarlo como ahí con sustrato, ¿no? Combinado con otros materias orgánicas. Obviamente las medidas precautarias, ¿no? De sanidad, ¿no? Tal vez evitar, ahí va a ir, ¿no? Como en el daño, como lo que hablábamos de eliminar las hojas que están pegadas al racimo, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Imagínense, lo hacemos agarrar una parte ahí, una parte de las ramas, ¿no? Y que las herramientas incluso no estaban desinfectadas, lo que va a pasar es que más probable que contagiemos con algún hongo y va a atacar, ¿no? Entonces, sí, esa parte es bien importantísimo que tal vez no lo mencioné, lo que es la desinfección de herramientas, de los materiales que se va a utilizar y tanto del mismo personal, ¿no? Eso ya es parte de lo que es también de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Lo que es el eh, BPA, ¿ya? Eso va a ser como, como precaución ahí, ¿no? Para prevenir. Y eso parte de sanidad, obviamente, y a la vez ¿no? Evitar causar daños mecánicos al fruto, al racimo o a la planta. Ya, eso es. Eso sería Félix. Eh, cuando hablamos de, ¿no? Cuando hablamos como rentable, sí, palma aceitera es buenísimo, ¿no? Es bastante rentable como, ahí como dices, bueno, se podría empezar con mínimo, pero para ser más rentable, así, para que tengas un ingreso, a lo menos estarías empezando con mínimo de, no sé, 12 hectáreas. 12 hectáreas. De ahí a más, es rentable. Inferior a eso, como que un sustento familiar, por ahí, pero que no tan, digamos, no como con fines de, no de, wow voy a tener una producción alta, voy a ganar bastante, ¿no? De 12 para arriba sería. Si es inferior a eso, claro que sí. Obviamente que como con cualquier cultivo sí va a haber ingreso y todo hecho, pero no en un, digamos, en una mayor, ¿no? Digamos, en mayor eh, porcentaje, ¿no? Eso es. Bien, ¿se habría alguna más ahí para ir cerrando tal vez? Bien, ya que ya no hay más preguntas, estaríamos cerrando con el curso. Más bien, a ver, hay un mensaje más, si no me equivoco. Eh,
Eh, sí, se podría, pero que es más preferible hacerlo como monocultivo. Agroforestal, ¿no? Estarías tal vez haciendo como asociado por ahí, ¿no? Pero es monocultivo como agroforestal, claro, obviamente va a ser ¿no? Porque a la vez, ¿no? Es como ya por el mismo planta que, ¿no? Es como una palma, ¿no es cierto? ¿No? Y obviamente, o sea, como agroforestal se va a conceder, o en otras palabras, si vemos con ojos de como ingeniero forestal, de otras ciencias, obviamente que va a ser agroforestal, ¿no? Pero de tal vez asociarlo con otras plantas forestales y que también, obviamente, vamos a considerarlo como agroforestal, no sería bueno por el mismo de que son susceptibles a enfermedades, a plagas que puede tener o que, claro, que puede atraer, ¿no? Otras plantas asociadas a Palma aceitera. Bueno, en cuanto a lo que es la variedad para el mismo contexto, no te estaría tal vez diciendo, ¿no? Porque yo tendría que tal vez evaluar las condiciones climáticas, eh, ¿no? La altitud, estudiar el suelo, su pH, eh, entre otras. ¿Ya? Eso es lo que se hace normalmente para hacer una buena elección, ¿no? Para hacer, para hacer una buena elección de lo que es la variedad de palma aceitera. Pero no tendría que estar preguntándote qué temperatura tiene, qué tipo de suelo tiene y todo ello, ¿no? Pero ahí te doy las variedades que son, digamos, bien rentables, lo que es la dura y lo que es la tenera, ¿ya? Ya uno de ellos podría adaptarse muy bien, ¿ya? Y más recomendable que te puedo dar, ¿no? A lo que es la dura, así es. Y son más comerciales que digamos, ¿ya? Bien, bueno, estaríamos cerrando de esta manera con el curso y agradecer a todos por su participación y las personas que van a adquirir la certificación y el material, hay que comunicarse a los números que aparece en la pantalla. Muchas gracias a todos una vez más y nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches y muchas bendiciones. Chao, cuídense bastante.